de la situación de Cuba, esa Cuba que tantas veces hemos hablado. Y mi pregunta es, ¿qué está pasando en Cuba para que millones de personas se vayan? Yo pienso que ¿Cómo se la arregla el cubano? ¿Cómo consigue comida? ¿Cómo consigue medicinas? yo no sé qué hace una madre soltera con uno o dos hijos. ¿Cómo es el proceso de salir de Cuba? Salir de Porque Cuba me es imagino que será complicado. complicado también, ¿no? Yo pude también salir de Cuba porque trabajé 5 años para la parte privada y cobré divisa. Si no, no me hubiera podido ir de Cuba, porque con el salario del Estado. ¿Y qué le dirías a esos cubanos que lo están pasando mal allí? ¿Qué les dirías? Yo pienso que ¿Volverías a Cuba? si cambiaras. Muy buenas, Ale. ¿Qué tal? Encantado de tenerte por aquí, por el podcast. Igual, muchas gracias ahí por invitarme y bueno, siguiéndote desde los comienzos y encantado de estar acá, aportar un poco al podcast y a lo que tú quieres, digamos, que dar a entender a tu audiencia, ¿no? Sí, yo quería focalizar un poquito contigo hoy la charla, hablando un poco de la situación de Cuba, esa Cuba que tantas veces hemos hablado en el trabajo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué está pasando en Cuba para que millones de personas se vayan? Yo pienso que el tema de Cuba es complejo, o sea, como todo, es un sistema que desde sus inicios, digamos que ha tenido siempre éxodo, o sea, Cuba siempre, de su historia, desde que triunfó la revolución, o sea, entró Fidel Castro, y cambió, digamos que el sistema que había antes, hubo siempre éxodo, sea porque no compartían las ideas de Fidel, sean porque Fidel, o sea, con el tema de la nacionalización de las empresas, o sea, expropió muchas propiedades y entonces hubo intereses, digamos, que no querían perder ciertas personas y se fue. Y otras personas que no estaban de acuerdo. Pero basándolo en mi experiencia, ¿no? O sea, sin tocar muy profundo en política, yo creo que el tema es que la economía es lo peor y no hay libertad de expresión. O sea, porque cuando quizás no hay tanta libertad de expresión, pero las personas, digamos, que se las pueden arreglar, tienen una vida digna con su salario, las personas, digamos, que se mantienen en su zona de confort y no salen. Pero es que ya, digamos, que ha llegado al extremo de que todo está mal. O sea, yo Incluso es complicado, ¿no? Conseguir comida. Justo antes de entrar ahora leía una noticia que decía que era el periodo de más hambruna en Cuba. exactamente. El tema de Cuba, en Cuba desde que o sea, yo nací, yo soy de 1989, fue pleno periodo especial, fue cuando la URSS se cayó y empezaron las carencias en Cuba, porque justo antes nosotros, digamos que el país estaba sustentado por la Unión Soviética y había pobreza, había poca libertad de expresión, no había información, pero digamos que como te decía, las personas se podían manejar, ¿no? Y no había esta pobreza que hay ahora. Eh, en Cuba, digamos que lo que más ha golpeado siempre ha sido el tema económico. Antes, por ejemplo, siempre justificaban el tema económico con que había salud gratis, había educación gratis, una educación de calidad. En mi tiempo era de calidad, pero ya no. Y ni hablar de la salud. O sea, hay muy buen capital humano. O sea, digamos que en Cuba hay médicos de punta en biotecnología, en medicina como tal, pero digamos que tú no haces nada teniendo un médico que es una eminencia y no te puedes recetar el medicamento que es el que te va a salvar la vida. O no tienes los insumos para hacer una operación de emergencia o no sé, quizás no de emergencia, pero que en un futuro te puede evitar un cáncer o una enfermedad crónica. Entonces, yo creo que lo que más golpea ahora es que también que la generación que dirigía el país es otra y la generación que hoy está, digamos que en Cuba, son muy jóvenes, o sea, que no tienen, ya no están, digamos que engañados. Hay mucha más información en Cuba y por tanto, al tener información, digamos que y ser la juventud, digamos que es la que hace revoluciones, como se dice, ¿no? O sea, lo que también es complicado hacer revolución en Cuba, revolución de otro tipo, ¿no? Porque allá le hablan revolución a el socialismo y al comunismo.
Pero pienso que más bien es el tema de que han habido muchos cambios en Cuba en los últimos 10 años que han hecho que se haya puesto peor. Todo lo, digamos que lo que no me gusta, sin hablar de política, que no he hablado muy profundamente de política, es que en Cuba Sí, se tapa porque todo. incluso, claro, a lo mejor, Al final tiene que ver con la política, ¿no? claro, pero a lo Pero, mejor incluso no podemos tocar temas políticos porque podemos tener algún problema con el gobierno cubano, ¿no? Porque, es decir, hay tal cantidad de restricción y tal cantidad de control que exactamente. incluso tú, imagínate que tienes familia allí, podrías tener algún tipo de repercusión. Sí, o sea, en dependencia de la visibilidad que tenga el podcast, pero sí, o sea, si lo toman como un acto, digamos que contrarrevolucionario, puede ser que sí, que incluso cuando vaya no me dejen entrar o me dejen entrar y no me dejen salir. Sí, y ha ocurrido. ¿Qué pasa? En el o sea, donde más hay exilio en Cuba es en Miami, o sea, en Florida. Ajá. Y sí se arremete mucho directamente, o sea, fehacientemente contra el gobierno que hay hoy, tío. Pero, a ver, yo pienso que, o sea, echando aparte el tema, digamos, político, han tenido muy mala administración, o sea, muy mala gestión en estos últimos 10 años. Hicieron una subida de salarios sin mirar nada más, o sea, vamos a subir los salarios y ya. Subieron a final de 2.000 pesos a 4.000, fue mucho la subida, pero esa subida hizo que hubiera una inflación del más del 100%, o sea, 200, 300. No, yo no sé realmente de economía, pero las cosas han subido 100 veces, 200 veces, 300 veces. O sea, para que tomes una idea, en Cuba hoy día, el promedio, realmente no tengo la cifra exacta, pero vamos a decir que es de 3.000 pesos cubanos, y con 3.000 pesos cubanos te compras un maple de huevo y Ajá. nada más. O sea, mi papá, por ejemplo, cobra de chequera es como la jubilación, 1.400 pesos. Mi papá tiene 73 años y está trabajando. ¿Por qué? Porque no le alcanza. Y yo lo ayudo, o sea, porque estoy fuera. Pero hoy día Cuba se sustenta los que tienen con los que tienen familia fuera. Y muchas de las medidas que han tomado han sido para, digamos, que no han sido en beneficio del que no tiene familia fuera y han sido para que el que la tiene inyecte economía en Cuba. A ver, es una estrategia lógica hasta cierto punto, pero que no trae nada bueno a la población. Porque en realidad, si tú dijeras, por ejemplo, vamos a hacer eso, pero a la economía se le va a inyectar ese dinero y algunos de los servicios básicos a la población van a mejorar, no hay problema, por lo menos tienes salud, pero no tienes nada. O sea, es una cosa como que hay personas de otros países que no entienden esto, pero Cuba es compleja. O sea, mucha gente dice, ¿por qué no se rebelan? ¿Por qué no hacen, o sea, una tipo guerra civil, una cosa así? El tema es que en Cuba, te lo digo por experiencia, desde que tú naces, desde que tú vas al servicio de educación pública, te adoctrinan, o sea, te enseñan a que el comunismo y el socialismo es lo mejor, es lo más, el que más equidad tiene, o sea, es como el discurso de izquierda, pero, o sea, en Ajá. su máxima expresión, y te van acomodando el pensamiento. O sea, si tú no tienes información, si tú llegas, o sea, yo pertenecía hasta un que se critica mucho, y entiendo por qué se critica, pero bueno, en mi tiempo, ser de la UJC, que es como decir, es una organización política, es como decir los niños del partido. O sea, es como la etapa previa a tener, creo que el partido se entra con 30 años, algo así, 32, algo así. Y en mi tiempo, pertenecer a la UJC era un orgullo, era como los mejores, los que mejores notas tenían, los que más, como que mejores eran en el tema académico y el tema estudiantil. Y para poder acceder a ciertas cosas, por ejemplo, a la universidad, a, a la vocacional, que era un tipo como de educación enfocada a las ciencias y a las carreras técnicas, o sea, de ciencia, había que hacer de los JC. Y por eso yo entré. Mm, Pero te das cuenta después cuando, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, que tuve información, que tuve internet, que todo es mentira. O sea, que todo es un engaño, que todo es como una pantalla para enmascarar muchas cosas que han sucedido en el Ajá. gobierno cubano, que nosotros en Cuba no conocemos. O sea, antes a mí me decían, no, el Che es un asesino. Para nosotros el Che era
Es Lo peor. una figura. Pero cuando tú pones y lees otros temas y libros que están por fuera del control de Cuba, te das cuenta de que sí fusiló muchísimas personas en Cuba. Entonces, sin hablar tanto de política, creo que el tema de Cuba es que, bueno, lleva 60 años como que en una burbuja, y ahora es que la burbuja, digamos que como la generación ha cambiado, las personas que tienen 18 años ya no les importa eso, ya no viven de eso, o sea, viven de la información que toman de afuera. Y es el tema, y entonces no han sabido, digamos, que paliar ese tema económico, porque como te digo, quizás si el tema económico estuviera un poco mejor, las personas comen tienen la barriga llena y lo demás lo dejan para un lado. O sea, llega un momento en el que al final sucede inevitable, pero están apretando demasiado, la verdad. Y lo peor es que Claro, tú ves que el pueblo está pasando necesidad y ellos salen en los medios masivos diciendo que no, que todo tiene que ver con el bloqueo, que todo es culpa del bloqueo, del embargo, o sea, y al final toda la comida que tú ves en las etiquetas de los productos, cuando se consigue el pollo, cuando se consigue, que es lo que más se come en Cuba, pues es lo que más rinde, digamos, económicamente, son hechos en Estados Unidos. O sea, si hubiera un tal bloqueo tan, como dicen ellos, de dónde viene esa comida. O sea, claro. no pudiera entrar a Cuba. O sea, es una cosa, es complejo. Y bueno, Entonces, en esta situación tan compleja que se vive ahí ahora mismo, tú recientemente estuviste ahí de visita. ¿Cómo se la arregla el cubano? Es decir, mira, yo te voy a ser ¿cómo sincero. consigue Yo comida? no ¿Cómo sé. consigue medicinas? Yo ¿Cómo no sé. consigue...? Yo decía así, hablaba con mi familia y yo digo, yo no sé qué hace una madre soltera con uno o dos hijos, que en Cuba es lo que normalmente se tiene. No se tiene tantos hijos ahora en la actualidad, ¿no? Porque antes sí, eran de ocho, pero en la actualidad, digamos que como las carencias, las personas, digamos, se limitan a tener descendencia. No sé cómo se las arreglan, porque en realidad, si trabajas del Estado, o sea, para el Estado, y cobras, digamos, 4.000 pesos, no te alcanza para nada, para nada, para nada, para nada. Yo lo Si, percibo si diferente. hacemos, si hacemos el cambio a En cambio, dólares, bueno, eso es otro cuento. Otra complejidad que tiene Cuba. A ver, Cuba tuvo muchos años vetado el dólar, que hubo personas en prisión por tener dólares en su poder, personas en prisión. Después se dieron cuenta, parece, de que el dólar no se puede tapar. O sea, parece que intentaron por el euro, por otras vías y no pudieron. Y se dieron cuenta de que el dólar es lo que mueve el mundo hoy día. sí. Y ahora lo despenalizaron. Entonces, al despenalizarlo, ellos pusieron un cambio en los bancos oficiales que no es realmente lo que vale el dólar con respecto a la moneda cubana. O sea, la moneda cubana no sirve, o sea, está por el piso. Entonces le pusieron a 120 pesos, que 120 pesos cubanos por un dólar, tú lo miras y es una moneda no fuerte, fuerte, pero fuerte. O sea, por ejemplo, en Colombia, que es la otra referencia que tengo, un dólar son como 5.000 pesos colombianos. Sí, Y Colombia tiene 10 veces mejor 4.400 o economía que 4. Cuba. O sea, porque realmente yo no sé de economía, pero ese tipo de cosas uno puede, digamos, que comparar. Acá en Uruguay el dólar está a 41, es muy fuerte la moneda. Pero pusieron un cambio que nada que ver con la realidad y nadie va, además que no tenían dólares para cambiar. O sea, lo que quieren es recoger. Y entonces tú ibas al banco a comprarlo y no te los venden. O te dan un turno cada 90 días para comprar $100 nada más. Entonces tú no tienes facilidad para tener divisas en Cuba. Nada, pero el cubano, como cualquier otro país, se cuela por el hueco de una aguja, como digo yo, y hay un mercado negro, como en todos lugares. Entonces, en el mercado negro, que es como se rige realmente, todo se rige por el mercado negro, está a 370 pesos. O sea, 170 pesos. 370. 370 pesos. 170 pesos por un dólar. Entonces, Claro, eso una te deja persona cobra poco más de $12, una cosa así, al mes. $12. Una Es el salario base Y ahí estando en bien, o Cuba. sea, el salario promedio Wow. del cubano, o sea, los jubilados cobran muchísimo menos. Eso casi siempre es así. Pero muchísimo menos, 1.400, no son, sé, serían 10, 8, 9, una cosa así. Entonces, si te soy sincero, no te puedo responder esa pregunta porque no sé.
Las personas lo que hacen es que se ponen a revender cosas en la calle, se meten en el mercado negro, compran aquí más barato y después lo revenden. Hay muchos revendedores en la calle. Yo pasaba por las calles así que son principales en Cuba, en La Habana, y tú ves como digo, como le decimos nosotros en Cuba, un catre, que es como una sillita con una tela, y las personas vendiendo cajas de cigarros que las resuelven un poco más fácil. De todo, vendiendo lo que pueden para poder sobrevivir. Y los otros son las personas que estamos en el exterior que básicamente mantenemos a los familiares en Cuba. Que es difícil Y, porque y es factible, es decir, ¿cómo hacéis esa colaboración con vuestros familiares? ¿Podéis enviar el dinero o ayudáis a sí, través de o sea, comida o cómo? hay por ejemplo, mi experiencia, ¿no? Hay una vía oficial de enviar el dinero a Cuba, pero no se puede mandar en efectivo. O sea, es a unas tarjetas que pusieron en se llaman MLC, moneda libremente convertible, pero esa tarjeta es como una tercera moneda en Cuba. No es dólar, o sea, es en base al Digamos que es dólar, pero es una moneda virtual que está dentro de Cuba y no se puede usar en ninguna parte. Que fueron las primeras tiendas que pusieron, que tenían productos de primera necesidad, digamos, que en esa moneda. Y casi nadie podía acceder a ella. Después entonces se empezó la compra y venta de moneda libre porque se podía transferir y tal, y hay que resolver de alguna manera. Ya ahora las tiendas en menos de 5 años, porque yo llevo acá en Uruguay 2 y ya en mi tiempo hacía 2 años que habían puesto las MLC. Ya ahora, ya las MLC no son las que están a la orden del día, ahora son las de dólares. Entonces ahora pusieron tiendas en dólares que solo son en dólares en efectivo pusieron otra tarjeta que se llama ahora clásica, que es donde esa sí tiene dólares. Yo no entiendo realmente la dinámica, pero en esas otras tiendas nada más que se pueden comprar en dólares efectivos o tarjetas internacionales o esa otra tarjeta que inventaron ahora ya. O sea que ahora en Cuba hay tres tipos de tiendas. La tienda en peso cubano que ya ni existe porque no hay nada. La tienda en MLC que tiene muchas menos cosas que las que tenía antes y la tienda en dólares que es la que más cosas tiene. Y tampoco, porque en realidad tú vas y a veces no encuentras lo que buscas. Pero así es la dinámica de Cuba, el cubano se adapta. O sea, se adapta Se y las tiene que buscar ¿qué va a hacer? O sea, como puede. la única Claro, forma, yo digo, que haya un cambio es que alguna fuerza de poder en Cuba se vire contra el gobierno y entonces hagan tipo, porque la población no lo va a hacer. Ya se intentó en 2021, creo que fue, en el 11 de julio, salieron a protestar y nada, los reprimieron y hay muchas personas con 10 años de cárcel. Entonces, las personas lo que hacen es que se van del país y ya. O sea, y tratan de mantener a su familia, a sus padres que quedan en Cuba o sacarlos. Ya claro. Cuba creo que tiene como 7 millones nada más de personas, de 11. Se ha ido muchas personas y sobre todo de fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo, que eso es un problema porque al final después el país se va a caer porque si no tiene fuerza de trabajo y solo quedan las personas mayores o las personas jóvenes que siguen yéndose, al final se hunde por algún lugar. O sea, no, A yo ver, no le veo. esperemos que en algún momento cambie, ¿no? Pero va a ser Esperemos. complicado. Claro, tú te dedicas a la tecnología, tú eres desarrollador de software y claro, allí también un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que teníais una educación muy buena, tu generación tuvo una educación muy buena, salíais muy bien preparados y demás, pero claro, luego había problemas de censura, ¿no? Como que a ciertas herramientas no podíais acceder, el Internet teníais problemas y demás. Claro, hay un control total del gobierno y una censura total que incluso pues, a gente que tendría la oportunidad con vuestra formación y demás de trabajar a países exteriores, no lo puede hacer con normalidad, ¿no? Tú me tienes contado muchas veces de problemas de acceso a datos, de tener que buscarte la vida, de desplazarte a un coworking que te quedaba no sé cuántos kilómetros y demás. Es un poco caótico, ¿no? Esta parte. Sí, a ver, el tema de la informática en Cuba, a no ser que tú estés ya en una empresa que lleve tiempo, sea una empresa porque en Cuba ya hay propiedad privada y propiedad del Estado. Antes no. A no ser que estés en una empresa que ya esté posicionada, hay algunas que sí ya en el tema de la informática están posicionadas y algunas son del Estado y otras no, pero bueno, es difícil. ¿Por qué?
porque mientras estuve en la universidad no tuvo problema porque la universidad tenía sus cuotas de... Era poco, pero tenías acceso a internet. Y tenías algún proyecto en la universidad en Cuba, a partir del tercer año, nosotros teníamos 5 años de carrera, a partir del tercer año de la carrera te ponían un proyecto real, como una práctica profesional, y empezabas a programar. Fueras bueno, malo o regular, era una asignatura, ¿no? Que tenías que pasar para poder pasar de año. Y mientras tú estabas en la universidad te daban todos los recursos. Pero ya pasar a la parte de la profesional es difícil porque, primeramente, en los lugares donde las empresas que son del Estado, los recursos, digamos que son un poco limitados, los enfoques son, digamos que a resolver problemas del país, que yo lo veo bien, pero a veces no te dan muchas posibilidades, digamos que de superarte o de tener otra visión hacia afuera o hacia tecnologías que se necesitan de recursos de internet, de ciertos limitantes que tenemos en las empresas, digamos que dentro de Cuba. Y yo estuve trabajando desde que me gradué, pasé por 2 empresas, una era militar incluso, porque lo que te toca, o sea, tú te graduabas de la universidad y te ponían en una ubicación y tenías que pasar servicio social, porque si no pasabas servicio social te quitaban el título. O sea, tú tenías que estar 2 años pagando esa universidad que es gratis. Trabajando para el Estado, ¿no? O sea, se recibía un salario, era poco, pero no era que no te pagaran, ¿no? Pero al final tú tenías que pagar esa universidad de esos 5 años. Eh, y me tocó en esa empresa militar, y que yo agradezco en cierto sentido, porque como estaba empezando y los militares tenían muchos recursos, porque los militares son los que controlan Cuba, eh, yo aprendí muchas cosas ahí porque la empresa recién estaba empezando y le estaban poniendo mucha plata, mucha intención a esa empresa, que esa empresa era como la que iba a regir toda la parte informática de la parte de las Fuerzas Armadas en Cuba. Y luego, a los 2 años ya me fui y entré en otra empresa que tenía que ver algo con el azúcar en Cuba, con lo poco que queda de la industria azucarera en Cuba. Sí, porque ya no es nada. Cuba era antes muy famosa en ese sentido y ya realmente no queda mucho. Eh, y había muchos limitantes, eso es lo que yo recuerdo. O sea, todo había que hacerlo, digamos que local, no podías tener un repositorio, todos los repositorios eran locales, el tema de la internet era limitado, tenías una cuota que a veces Que era alcanzaba, a veces no altísima, ¿no? alcanzaba, o sea, teníamos muchos repositorios, o sea, de información y de muchas cosas en servidores locales de la empresa para eso mismo, para bajarlo una sola vez y después poder eh, revisarlo ahí dentro de la misma red de la empresa. Y sí, en ese sentido es difícil. Después me fui a una parte ya privada y creo que era más difícil todavía, no para mí, sino para quien gestionaba el grupo, porque el tema del Internet en Cuba es complicado, siempre fue complicado. En Cuba, para que te lleves una idea, los precios, los planes de Internet son por consumo, no por tarifa fija. O sea, tú sacas una línea, esa línea que es la línea normal telefónica del celular, te cuesta una cantidad de dinero. Ahora no te puedo decir porque todo eso ha cambiado. Yo ya llevo 2 años sin ir a Cuba. Y con eso no te viene ningún plan. O sea, tú tienes después que comprar con el saldo del celular, comprar un plan de datos, pero el plan de datos era, no sé, 8 gigas. 8 gigas se te van en nada. O sea, si tú descargas algo que pese, se te va en nada. Entonces, el grupo yo me imagino que debe haber pagado bastante. Porque aparte que la internet no era muy rápida, porque primero teníamos 2G, después 3G y después 4G, pero a una velocidad que nada que ver con países como Uruguay o como España. Pero sobre todo era muy difícil el manejo de costo, ¿no? Y qué tan rentable te era después cuando tú podías vender productos o todo tal. Em, y para una persona que trabaje, digamos que freelance, que sí los había, también era difícil porque tenías que ver cómo te podías manejar y con esos planes que eran bien pequeños. Había uno creo que era de 16 gigas y era astronómicamente caro, o sea, para los precios, digamos, que se circulan en Cuba. Y ahora, una noticia nueva,
Yo vine de Cuba hace muy poco y pusieron ahora un tarifazo nuevo donde nada más que puedes comprar un paquete de datos de 6 gigas al mes Por persona. por persona, por línea, o sea, por persona. Sí, sí. Ah, por línea. Es decir, pero tú puedes comprar varias líneas. No. Ah, No. por persona, por línea. Sí, sí, Vale. sí. Por persona por línea, 360 pesos cubanos, que no es nada, que no es un dólar. Vamos a decir que es un dólar. Sí. Puedes recargar el saldo, porque en Cuba se compran los paquetes por saldo. ¿Ya? Por ejemplo, tú tienes saldo en el celular, tú compras el paquete y se te descuenta el saldo. Entonces, se podía comprar, con ese saldo puedes comprar o dos paquetes de 2 gigas, creo que era, o uno de 6. Y la única manera en la que podías volver a eso es que o que te transfiera a otra persona saldo, que eso sí se puede hacer, o que te recarguen del exterior, que es lo que están buscando. Porque lo que justificaron era que la infraestructura la tenían que cambiar, modernizar y tal, pero eso no lo podían hacer con inyección nacional, sino con inyección extranjera, o sea, para que nosotros los que vivimos fuera sigamos eh, mm, manteniendo la economía de Cuba. Entonces ahora, perdón, no sé cómo se las van a arreglar los que no pertenecen a un grupo que financie todo eso o los que trabajen por su cuenta, porque no da, eso no da ni para un Claro, tope. eso. Eso no Incluso, da. no sé si te acuerdas que habíamos mirado el servicio de Starlink No, eso está vetado. de SpaceX y eso está vetado ahí también está. Pero a ver, con respecto Y ya, ahora, claro, sumándole a esto todo, también hay otro problema que es el tema de los apagones, ¿no? Es como que el tema de apagan ciertas zonas. sí, no, ciertas ¿Cómo? zonas. No, esto- Bueno, en La Habana no se nota tanto, porque La Habana es un lugar donde hay muchas personas y cada vez que pasa algo, las personas salen y se manifiestan. Entonces ellos tratan de mantener, digamos que controlada La Habana. Y le van a quitar la corriente, le quitan 3 horas, 2 horas, 4 horas, pero y ya después le ponen todo el día. Pero en las provincias, o sea, en otras provincias, en otros lugares, yo fui a San Antonio de los Baños y yo estuve creo que 2 horas con corriente, de todo el día que estuve. Ya. No, 19 horas, 10 horas, 12 horas, una cosa de esa. Que eso afecta tanto el tema de trabajo, nosotros de los informáticos, porque con qué vamos a trabajar. Y esa fue también una de las cosas por las que yo decidí en 2023 irme. O sea, porque yo estaba viendo que ya empezaron los apagones. Yo tenía manera de ir a un lugar donde había, digamos que planta y tal. Pero yo me puse a pensar, yo dije, bueno, si en un futuro esto sigue así, va a llegar el momento en que ni planta se va a tener, o sea, Claro. no voy a tener cómo trabajar. Y cuando se va la corriente en Cuba, se va la internet también, porque todos los repetidores y las antenas se van. O sea, Ja. cuando es muy sistemático el tema de la falta de corriente, no hay planta que aguante, o sea, no hay backup que sostenga Sí, eso. sí, claro, no hay baterías que lo soporten. Exacto, no da tiempo, o sea, Claro, entonces tú en este momento, ante esa situación que tú ya veías que era mala en ese momento, decides irte de Cuba, ¿no? Aunque tú tienes allí tu familia, creo que incluso tenías también alguna vivienda en propiedad. sí, Eh, exactamente. decides irte. ¿Cómo es el proceso de salir de Cuba? A ver, salir de Porque me Cuba es imagino que será complicado. complicado también, ¿no? Yo pude también salir de Cuba porque trabajé 5 años para la parte privada y cobré divisa. Si no, no me hubiera podido ir de Cuba, porque con el salario del Estado es muy difícil conseguir dólares, porque bueno, para salir de Cuba tienes que tener divisas fuertes, dólares o euros, o dólar canadiense, bueno, dólar y euro. Y por esa razón yo ya tenía un capital, digamos, que me permitía salir de Cuba. No creo que sea complejo salir de Cuba a países donde es de libre visado si tienes dinero. Fíjate. Pero el tema es ese, que la mayor parte de la población no tiene manera de conseguir esa divisa. Pero Desde ¿cuáles el son los punto países de libre que yo visa? hay muchos, o sea, hay bastantes, pero así los más importantes, Rusia, creo que ahora China abrió también. Hay países de esta parte, no Filipinas, pero creo que Tailandia, estos países que son de Oceanía. De Europa no creo que haya ningún. En África deben haber algunos. No sé si de Angola, no recuerdo.
Pero son pocos realmente, porque el problema es que como la situación en Cuba está tan difícil en los países, digamos, que ponen su visa para evitar que las personas se queden, que Claro. es lo que pasa. O sea, en América del Sur creo que estaba Guyana, estaba Surinam, y Surinam rompió ese tipo de visado libre así, y ya, o sea, todos los demás países llevan visado. Yo al Claro. Y final me vine acá tú, a Uruguay por una visa de turismo, y después me quedé, o sea, que es lo que hace casi todo el mundo. Ujú. Pero hay países que son más restrictivos respecto a ese tipo de visas, al respecto a si te puedes quedar o no. O sea, no sé España, pero que España casi nadie va así. Por lo menos es Cuba. Porque los cubanos, como tenemos mucha ascendencia española, los cubanos los que se hacen primero son ciudadanos españoles por hijos y por nietos, y llegan con un pasaporte español. Ya es diferente, no llegas como Ujú. ilegal, o sea, llegas Exacto. con una legalidad. Y bueno, el proceso de venir acá, realmente yo me enteré por casualidad. O sea, tenía una amistad que estaba en ese proceso y me comentó. Y escogí Uruguay realmente porque fue lo que vi en ese momento. Y después cuando me puse a investigar, era uno de los países que con mayor facilidad se podía entrar y se podía hacer una vida. Porque hay otros países donde igual tú puedes entrar con una visa de turismo, pero a los 3 meses te tienes que ir. No, no te dejan estar dentro. Y Uruguay no, o sea, Uruguay incluso hay muchas personas que han venido, la mayor parte de las personas que han venido a Uruguay no vienen con visa, vienen Claro, por entonces una en este, travesía que se entra por Brasil, se va por Brasil y se entra a Uruguay. Se pide refugio como si, digamos que pidiera refugio porque como en si tu país, fueras, digamos que sí, y después de cuando ya empiezas a porque aquí, por suerte, te dan una cédula de identidad en cuanto llegas, ujú. seas refugiado o no. O sea, no tienes que esperar 2 años para que te den una cédula y tú puedas empezar a trabajar, como en Estados Unidos, que hay que esperar un año y algo más para que te den el green card y puedas trabajar. Claro, digamos El- que tú entraste aquí como turista, pero luego al final conseguiste una cédula bueno, de sí, habitante o de... al mes yo hice fui a migración, dije que quería quedarme, que quería ver cómo me podía quedar, y bueno, ellos aceptaron y me dieron la cédula, y con la cédula ya digamos que tengo acceso a todos los servicios acá hay salud pública y salud privada, y las de las dos. Y hay, o sea, casi todo es gratis, público, ¿no? Lo que sea público. Y puedes acceder a todos los servicios, o sea, tanto de salud como de educación, como de cualquier otra cosa, ¿no? Pero a ¿Cuáles ver, fueron fue así las, complejo. ¿Cómo? cuáles fueron así las diferencias más grandes que A encontraste? ver, no, Claro. solo culturales, sobre todo. Cultural. Cultural y climática. O sea, cultural porque en Cuba somos muy apegados. O sea, en Cuba tú vas en un ómnibus y te puedes hacer amigo de que está al lado tuyo hablando de cualquier cosa. Porque hablamos, o sea, nos relacionamos mucho. Es algo muy similar, por ejemplo, a Colombia. En Colombia también son por lo que yo pude comprobar estando trabajando con un colombiano, son muy apegados a la hora de tener una relación interpersonal o sea un compañero de trabajo o sea una persona extraña. Pero acá no. O sea, acá no es que sean malos, sino que son más fríos. O sea, son más reservados. Tú preguntas algo en la calle y te responden, pero te responden como más secos, más... es diferente, es diferente. Y Claro. después cuando tú conoces a las personas, como que se dan a la amistad o son más amables, ¿no? Pero como que yo lo que he notado es que son un poquito más reservados con las personas que no conocen y en general con el trato. Em, y el tema climático no te puedo explicar. O sea, cambio, en Ya Cuba veo, claro. 18 grados es frío y aquí 18 grados es calor. O sea, ahora mismo creo que hay como 10 grados y en invierno baja a 5, a 2, a 1. No he experimentado menos cero, pero dicen que este invierno viene para bajar después de más abajo de cero, o sea, a -4, una cosa así. Y a nivel de, es decir, aquí, por ejemplo, en Uruguay, pues no, todos esos problemas de conexión a internet, No, apagones, comida, medicinas, eso, para nada. A otro ver, mundo, ¿no? Uruguay es un país caro. No te puedo decir que es, por ejemplo, barato. Por ejemplo, yo en Cuba estaba, digamos que bien económicamente porque recibía divisa y soy sincero, si no hubiera problemas de corriente y de internet no me hubiera ido, porque es mi país.
Y bueno, y porque tenía esa ventaja de estar trabajando para el extranjero. Acá es más caro, es mucho más caro, pero se vive igual. O sea, si tú tienes un trabajo, si tú, digamos que te esfuerzas por prosperar, te da muchas oportunidades, que es lo que agradece mucho el cubano cuando llega acá, que no te ponen tantas trabas. Yo creo que la intención del gobierno es permitir que entren personas de bien, personas que quieran trabajar, personas que quieran aportar al país, o sea, económicamente, porque al final cuando tú trabajas tienes que aportar. ¿Por qué? Porque la población está envejecida, porque es un país muy pequeño, que cada día su población es menor, y aquí hay como 7 millones de personas, una cosa así, 6 millones, es un país pequeño. Y creo que apalean un poco la situación de la baja natalidad, y eso con el extranjero que viene. Ha habido mucho éxodo de Venezuela, porque Venezuela está en la situación de Cuba. Sí. Aquí hay, que yo vi así grupos grandes de extranjeros, cubanos, venezolanos, hay dominicanos también. Y he visto hasta indios de la India, o sea, no sé si vienen por por sus medios o vienen por algo del gobierno, pero sí he visto muchos indios acá. Y sí, o sea, nada que ver el tema de los servicios. Nada que ver. Muy organizado, muy informatizado todo. O sea, en Cuba todo es con papel, todo es manual, todo es mucha espera. Acá puede ser que tengas que esperar, no sé, 2 meses, un mes para un trámite, pero te dan tu turno y ese día de tu turno te atienden como debe ser. O sea, la atención de servicio es mucho mejor que en Cuba. O sea, en Cuba a veces no te trataban bien por toda esa situación de que no cobran lo suficiente, porque por toda la situación que tiene el país. Acá no, acá es un trato diferente. Hay sus cosas igual, porque en todos los países hay sus cosas, pero a nivel, ya después de que yo estaba aquí 2 años, yo pienso que Cuba y Uruguay se parecen mucho arquitectónicamente, o sea, cuando tú ves visual, sobre todo el lugar donde estoy, que estoy como pegado hacia el casco histórico, a la parte más vieja de la ciudad. Pero en cuanto no sé, el tema cultural, nada que ver, o sea, es muy diferente. Eh, pero es un país, digamos que es un país donde se vive relajado, o sea, en el sentido de que tienen una cultura de la pastosidad, digamos que eso fue algo que a mí me chocó mucho cuando entré, que yo estaba acelerado, o sea, todo lo quería rápido, todo lo quería corriendo, porque venía de un lugar donde si no eres vivo, Claro. la situación te pasa por encima. Y acá no, acá como que se toma su tiempo, tanto para trabajar como para, no sé, ir a algún lugar, como que tuve que aclimatarme un poco con ese sentido y también las palabras, o sea, hay muchas palabras acá que en Cuba son normales y acá son malas palabras o palabras que no son, Sí, no sé, eso nos que pasa un oyen poco. mal. Eso nos pasa un poco entre países que, ¿no? Exactamente. Que aunque hablamos el mismo idioma, al final pues tenemos palabras. Y tenemos, acá el rioplatense es muy marcado, o sea, los argentinos y los uruguayos hablan, para mí hablan muy parecido. Ellos entre ellos tienen una rivalidad, no sé si tan sana, pero tienen una rivalidad en todos los sentidos, en el fútbol, en todo. Y con respecto al habla también, de ellos dicen que no hablan parecido, pero yo los escucho y es con lo mismo, o sea. Pero se pega, o sea, es algo que ya cuando llevas tiempo, a mí no se me ha pegado tanto porque trabajo en casa, no salgo tanto, no interactúo con personas de acá, pero sí he tenido que poner mi lenguaje neutro, lo más neutro posible, porque si no, ofendo a las personas cuando hablo. Qué bueno eso. Y ya te planteas quedarte en Uruguay? A ¿Estás ver, de explorando momento otros sí, porque países? ya tengo mi residencia legal permanente y el año que viene, si todo va bien, ya tendría derecho a ciudadanía si tengo familia constituida, como estoy casado, o sea, puedo. Yo Pero me iría para algún lugar en necesitas caso de que tuviera... casarte, necesitas casarte dentro de Uruguay o con No. tu... Lo que tengo es que tener legalizada la inscripción de matrimonio, o sea, la acta de matrimonio. Que Ujú. es, todos esos papeles yo los traje, que eso fue una lucha también en Cuba, porque hacer todo ese papeleo en Cuba es engorroso, no Ya. es fácil. Pero bueno, todo eso ya está al día y bueno, esperemos al año que viene, ya creo que tengo la posibilidad o sea, de serme ciudadano. Y quizá me iría para algún país que me tuviera una propuesta de trabajo sustanciosa realmente, pero no soy de las personas
que trata de buscar vida en cada lugar. O sea, si a mí me está yendo bien, si estoy estable, si ya tengo mi zona, digamos que de confort un poco creada, ¿no? No creo que me vaya para ninguna parte realmente. Realmente, además que es que no, cada vez que tú te vas de un país, es como empezar de cero. Claro. Entonces, empezar de cero, jubilación, todos los impuestos, o sea, no, como te digo, tiene que ser algo bien sustancioso, algo que yo sepa que no sé, que me va a dar un beneficio bien y que incluya a mi pareja, porque también el tema es ese que yo, por ejemplo, yo tuve que venir primero con esa visa de turismo, pero mi pareja se quedó en Cuba y después tuvo que venir por travesía. Se metió todo ese peligro, porque para mí es muy peligroso de pasar por Brasil con unos desconocidos, muchos fueron como 8 días en vilo, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, sí lo pensaría, pero si todas esas condiciones se dieran. Si no, estoy perfecto aquí. O sea, de momento estoy muy bien aquí. Estás contento. ¿Y qué le dirías a esos cubanos que lo están pasando mal allí? A ver, entiendo que la gente mayor es más complicado, ¿no? Que se mueva, pero esta gente joven que está viviendo esa situación, que quiere irse, pero no se atreve, ¿qué A les ver, dirías? yo pienso que en la vida uno tiene que valorar muchas cosas. O sea, yo creo que hoy día en Cuba no hay futuro para la juventud. Quizá para la vejez tampoco lo hay, pero ya están más arraigados en el país, les cuesta irse. Pero para la juventud, que creo que es lo más deprimente, ¿no? Es que no hay un futuro, por eso las personas se van. Ya. Entonces, a ver, si tienes la posibilidad, y esa persona tuviera la posibilidad de irse, que no lo pensara. Ahora, tampoco puede irse así a lo loco, vender todas sus propiedades, todas las cosas digamos que que tiene en Cuba, porque las personas se van de Cuba y venden sus casas, venden todo, pero tiene que valorar bien para dónde se va, porque no todos los países tratan a los cubanos y a los migrantes de la misma manera. Aquí hay xenofobia, como en todos los lugares. O sea, hay Ah, personas que piensan que uno llega al extranjero y le va a quitar el trabajo, porque como hay o sea, la bolsa de trabajo es pequeña, no quieren que entren las personas, se saturan los servicios médicos. Hay muchas personas, por ejemplo, porque aquí hay programas para, igual que en España, para los inmigrantes, y entonces las personas que no son inmigrantes, que son las naturales de allá, dicen contra a mí no me dan nada, y al extranjero que viene, sea la situación que tenga, no le va a importar, o sea, los están ayudando. Pero, por ejemplo, me han comentado que en Chile es mucho peor, por ejemplo, que es otros lugares donde han ido cubanos, sobre todo con los venezolanos, que no los pueden ver. En Perú igual. O sea, yo creo que Uruguay es un país bastante neutro, aunque hay su lado negativo, ¿no? Como en todos los lugares. Es bastante neutro con respecto a cómo trata a las personas que entran. Lo que yo he visto y he sentido en carne propia es amabilidad, o sea, ganas de que uno se integre realmente con las personas con las que he interactuado. Hay otras personas a las que no le ha ido bien, pero pienso que sí, que lo que deberían es, digamos, que poner las opciones que tienen y ver la que, aunque sea un poco más cara, porque cuando tú les comentas que Uruguay es caro, no quieren. Lo que quieren es irse a claro. un país donde todo esté a la mano, donde sea mucho más barato. Y eso hoy en día no existe. Los que Pero existen bueno, tienen visa, o sea, no puede. Cuba es un país barato y se vive Y mal, nada, y no tiene forma exactamente. claro. Entonces, bueno, Yo al pienso final también tienes que que el poner en la cubano, balanza que es un poco lo que tú quieres, ¿no? Para tu futuro. yo pienso también que el cubano el error que comete es que como hay tanto éxodo en Florida, en Estados Unidos, se piensa que cuando va a salir de Cuba va a ir para Estados Unidos. Y nada que Claro. ver, ni la economía, ni la forma de vida de Estados Unidos, nada que ver con los países de América Latina. Por mucho que los países sean buenos o tengan una economía estable o no. O sea, tú no puedes comparar eso. Entonces, por ejemplo, aquí tú dices, un salario mínimo es de $500, y las personas que están acostumbradas en Estados Unidos a manejar miles de dólares al mes, te dicen que es un salario miserable. Entonces, tú tienes siempre que ver lo que tú puedes obtener hacia donde vayas con respecto a cómo se vive en ese país. Por ejemplo, o con respecto a cómo tú vas a recibir tu salario, si es del exterior, si es en divisa o no. O sea, nunca puedes comparar, porque las realidades de los países son diferentes. Siempre son Ajá. diferentes. Y nada, o sea, si tienen la oportunidad, que no la desaprovechen, porque
lo que pasa en estos lugares y en todas partes es que ya cuando uno pasa una edad, las oportunidades son menores. O sea, uno tiene que aprovechar, digamos, que la juventud. Porque después cuando la va a hacer, cuando ya tenga 50 años, 40 y algo, 50, que ya le faltan 10 años para jubilarse Ya y está. no te quieren contratar. O sea, en todos todas las candidaturas te dicen hasta 45 años. Por lo menos en el tema de la informática, no sé en otros sectores, pero creo que es igual. Pues yo he visto currículos y ofertas laborales de otros sectores. Pero que si tiene la oportunidad, no las aproveche porque en realidad tiene que pensar, digamos, que en su familia, en el futuro que quiere hacer. Porque la vida realmente es corta. O sea, la vida después de los 50 ya uno tiene que tener, o de los 60 uno tiene que tener ya su economía lo más acomodada posible. Y eso al cubano no le funciona porque el cubano tiene 70 años y está trabajando, o sea, 80 años y está trabajando. Pero si tiene la oportunidad, que no, que por por miedo que no lo haga, porque en realidad al final va a estar acomodado en su país, pero se va a morir de hambre igual. O sea, y va a Bueno, pasar miles de necesidades. Que hoy en día, antes alguien te daba un plato de comida, alguien en el vecino, porque en Cuba sí somos así, si tú no tienes sal, no tienes azúcar, no los damos, ¿no? O sea, nos ayudamos, pero es que la situación está mala para todo el mundo, o sea, ahí es difícil. Ya hoy en claro. día eso es más complicado. Así que bueno, ese es mi mensaje. ¿Volverías a Cuba? Si cambiara, sí, porque en realidad es mi país. O sea, uno se siente siempre cómodo en el país de uno, aunque sea malo, aunque no le vaya bien. Pero por el momento no. O sea, con esta última probadita de que sí, Suficiente, no, ¿no? no. ¿Qué tendría que cambiar Cuba para que tú digas, Yo creo que el tema económico. Yo creo que el tema económico y el tema de la estabilidad en los servicios, para yo poder trabajar. O sea, porque mientras uno trabaje, lo demás es medio subjetivo. Hay gente que me van a atacar por esto que voy a decir, pero el tema político digamos que es importante, pues yo entiendo que el tema de la libertad de expresión es importante, porque tú necesitas, si vas a ser creativo o si vas a hablar, o vas a emitir un criterio, tú necesitas que el otro lo respete. Pero en realidad, cuando uno tiene los servicios, digamos que básicos cubiertos, se enfoca en otras cosas. Quizás esas otras cosas van a dar al traste con la libertad de expresión. Entonces, en ese momento, cuando ya tengas todas las demás cosas cubiertas, entonces es que vas a luchar por el tema de la libertad y de miles de arbitrariedades que pasan en Cuba y que son injustas. Pero yo pienso, teniendo ya, ¿cómo decirte? Experiencia en otros países. Aquí también ocurren arbitrariedades de la policía, arbitrariedades en otros sectores. No al punto de Cuba, porque en Cuba todo lo controlan dos o tres personas. Pero aquí sucede igual, aquí corrupción igual. O sea, claro, uno piensa que cuando sale de Cuba es todo por los de rosa, pero nada, para nada. Hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Que eso es otra cosa que ataca al cubano, que el cubano como al final está en un lugar donde trabajas lo mismo y te pagan lo mismo, no te incentivas a tú trabajar más, llegas a estos países y piensas que es igual y no tiene nada que ver, o sea, nada que ver. Igual trabajas 8 horas y tal, pero la calidad del trabajo tiene que ser la adecuada porque si no, te botan, o sea, te despiden. Y eso choca mucho a los cubanos cuando vienen de allá y están acostumbrados a una forma de trabajo diferente. Pero al final, yo pienso que en todos los lugares hay sus problemas. Lo que los diferencia de Cuba es que Cuba es un sistema totalmente diferente donde todo lo controla, donde el poder lo tiene lo tiene el Estado, ¿no? el Estado. O sea, tú no tienes manera como ciudadano de escapar de eso. Porque tú puedes decir muchas cosas, tú puedes hablar, sea de forma desmedida, o sea, de forma oculta, o sea, de forma correcta, porque hay personas y personas, pero bueno, y al final te van a dar un batazo y te van a decir, no, esto es lo que hay, si no, fastidiate, o sea, y si no, Está bueno, claro. de 8 años te meten, Ah, ¿sabes? ahí Ya eso te leía yo, cambia la vida, o sea, ya después que pasas por prisión ya no vuelves a ser persona más nunca. claro, O es difícil, ¿no? leía ahí que se vive mejor en una prisión europea que en un barrio de Cuba. A ver, no sé, que al final el tema psicológico es difícil, porque en una prisión está la lacra de un país.
sea lo que te den en la prisión o las comodidades que te den sean buenas o no, sean mayores o menores. Vas a estar codiándote con criminales. O sea, eso no es bueno, nunca. Está claro. Pero está claro que nada que ver con las prisiones de Cuba. Nada que ver. Nada. Yo tuve un amigo que estuvo preso por un tema de... Lo acusaron como de tráfico, pues era de la aduana de Cuba y todos esos juicios se hacen como militar. Y le metieron como 8 años. De- y él me contaba y eran unas cosas locas. O sea, la comida era como una cosa, un engrudo, ¿para qué hablar? A ver, yo pienso que eso es a lo peor que puede llegar una persona. O sea, no por el hecho de que haya cometido no un crimen, sino que es lo peor que le puede pasar a una persona para convivir. O sea, porque hay personas que hacen las cosas porque lo sienten, que quieren asesinar a alguien, y hay personas que les pasa por negligencia y no quieren, y no lo hacen conscientemente, pero estar ahí es complicado. Es Eso no complicado, es sí. bueno nunca. Es complicado. Bueno, Ale, yo creo que llegamos al punto de las preguntas rápidas. Vale. Ya sabes que siempre, bueno, esto surgió como un podcast de emprendimiento, luego fue así un poco evolucionando y demás, y siempre hago la pregunta de emprender o no. A ti te voy a hacer otra, que es salir de Cuba o no. Claro. Hasta ahora sí, salir. Totalmente, ¿no? Dime un hábito diario clave para crecer. A ver, yo pienso que la planificación de lo que vas a hacer en el día. O sea, eso no puede faltar. Yo creo que si cuando uno o sea, se levanta y ya va a empezar a trabajar, lo primero que tienes que tener sobre la mesa es lo que vas a hacer, cuánto crees que te va a demorar, la planificación de las cosas y tratar de llegar a esa meta que te trazaste al inicio del día. Es lo que realmente hago a diario. Uh-huh. Dime un error del que aprendiste mucho. Un error, yo creo que ir demasiado rápido, porque yo tengo para mí es cualidad, es que yo capto rápido, pero a veces me paso. O sea, y me pasaba mucho cuando empecé a trabajar, digamos, con personas de otros países donde yo decía, sí, así está bien, y después no, no dejaba a la otra persona hablar o terminar la idea, y después me iba con una idea, digamos, que es errónea. ¿Eres más madrugador o más nocturno? Realmente soy madrugador, o sea, prefiero levantarme temprano porque creo que la noche es para dormir, para descansar. Yo tengo que descansar mis 8 horas porque si no, al otro día no soy yo. Además, un poco también obligado ahí, ¿no? Al trabajar con proyectos de Europa, por la Exacto. diferencia horaria también te toca madrugar un poquito más. ¿Batman o Superman? Vamos. Sí. Yo, Horas de uso de tu móvil. no sé la cantidad exacta, pero bastante. Sí. No solo por el trabajo, más bien porque de noche me entra no sé cómo se llama, el scrolling. Y me puedo estar horas en TikTok hasta las 12 por ahí. Al otro día levanto, hasta que más o menos yo veo un margen de que tengo que dormir 18 horas. Pero sí, bastante. Recomiéndanos un libro. A ver, yo creo que un libro que a mí me gustó mucho y digamos que no leí, no soy, o sea, cuando era más joven sí leía mucho más, pero ahora con el tema del trabajo y tal, soy de poco leer, no leo tanto. Pero creo que un libro fascinante por la forma en la que está escrito es La Milla Verde, que es igual, o sea, es en lo que está basada la película por Stephen King, que es, digamos que mi autor de cabecera es quien más he leído porque me gusta la forma en la que escribe, me gusta ese terror psicológico que él tiene en sus obras. Y es una obra que no tiene nada que ver con lo que él escribe, porque no es de terror, pero es muy, o sea, cuando la lees, digamos que te reconforta bastante a pesar del final de la película. Pero es una obra con la que se aprende mucho y creo que es mi recomendación. Muy bien. ¿Qué película o serie deberíamos de ver? Bueno, vuelvo a Stephen King. Stephen King. A ver, yo no he terminado la tercera, creo que la tercera temporada no ha salido. No recuerdo si salió ya. Está en eso. Vi la segunda hasta la mitad,
Pero el libro yo lo empecé a leer, no lo he terminado, pero está muy buena. O sea, al que le guste ese género, es una serie que te atrapa desde el capítulo uno por su trama, ¿no? A ver, es de terror. Y, 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 bueno, la recomiendo, digamos que para a quien le guste este género, pues a quien no. ¿Qué título le pondrías a este episodio? Bueno, como hemos hablado tanto de Google, yo creo que Yo creo que un título bueno sería, no sé, algo que tuviera que ver con el éxodo, con la forma en la que el cubano ha tenido que emigrar de Cuba. El éxodo sea digital o no, porque yo soy informático, pero puede haber de otro tipo. Y las nuevas oportunidades que puede encontrar en otros países. O sea, algo así, éxodo y nuevas oportunidades fuera de Cuba. Fuera de Cuba. Recomiéndame 2 personas para entrevistar en el canal. Dos personas. A ver, yo creo que uno de los referentes que, bueno, es mi amigo y tú lo conoces también, es Alberto. No solo porque sea amigo mío, sino porque en Pero estos Alberto, años, ya creo que lo entrevistaste. sí, Alberto ya pasó por aquí, sí. Ya. En realidad, bueno, alguien digamos que como trabajamos juntos del equipo, que pueda aportar, digamos que algo así al podcast de su experiencia, de su trayectoria. No sé si Roberto, que digamos que es de nosotros el que más ha trabajado o sea, del equipo. Y bueno, el otro era Alberto, así ya no me viene así nadie en la cabeza. Si quieres entrevistar a alguien de Cuba, a, ¿cómo se llama? Trabaja con nosotros. A Raidel, que también creo que sigue de freelancer en Cuba y te pudiera, digamos que, más detalles sobre... Ha salido de Cuba también ahora, ¿Salió? recientemente. Ah, Sí, no, no está, lo está en sabía. Chile. Ah, mira. Sí. Te querías escribirle, hace rato no le escribo por el tema de trabajo. Ah, no se me ocurre así nadie más. Nada, bueno, nos quedamos con Roberto y ahí queda Alberto también, que ya fue entrevistado. Sí, Y pero si se te ocurre, Alberto tiene nuevas cositas que está cocinando por ahí, anda por sí, Londres. Sí. sí, esta semana está en Qué Londres. bueno él ha sido realmente un ejemplo, digamos que de perseverancia, sobre todo de emprendimiento, porque a ver, yo pienso que todo el mundo no es igual. Yo no soy de emprender, yo soy una persona más bien de acatar órdenes. Esa es mi característica, mi carácter. Pero hay personas, por ejemplo, como Alberto, que son de tener una idea de un negocio y enseguida tratar de coordinar esa idea y de sacarla adelante. Y creo que en esto ya lleva tiempo, Sí. como 6 años fuera en Colombia, y creo que ha logrado muchas cosas, o sea, en esa trayectoria que ha querido en su emprendimiento y su empresa. Bueno, nuestra empresa. Sí. Pues nada, nos quedamos con esto. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que hemos visto un poco la otra cara de Cuba, ¿no? Porque aquí al final en Europa hace unos años nos vendían la nueva Correcto. Cuba, ¿no? La nueva Sí. Cuba. Y la nueva Cuba es peor que la anterior, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esto no se alargue mucho, que haya una solución pronta Y pacífica, y, sobre todo. y que pueda mejorar la vida de los cubanos. Millón de Vale, vale. gracias. Gracias. Gracias a ti por invitarme y por, bueno, ser parte de tu programa. Nos vemos. Un Dale, abrazo. bueno, gracias. Chao, chao.